Entonces, como les había dicho, esta es la continuación de la materia de la semana pasada. Entonces, el objetivo de la clase es conocer el discriminante de una ecuación cuadrática y sus propiedades. Ahora, si ustedes lograron comprender la materia de la semana pasada, ¿ya? Especialmente identificar el A, el B y el C, en esta parte de la materia no van a tener problemas, ¿ya? Entonces la idea de esta semana es calcular el discriminante, entender para qué nos sirve, ¿ya? Y cómo se aplica. Entonces, recordando algunas cositas de la semana pasada, como se trata de una ecuación cuadrática, quiere decir que la expresión posee incógnitas, ¿ya? Las cuales tienen valores determinados que logran mantener una igualdad en la expresión, ¿ya? Entonces ustedes ya saben que la expresión general de una ecuación cuadrática es de esta forma, ¿ya? Ax cuadrado más bx más c igual a 0, ¿ya? Esta es la expresión de una ecuación cuadrática. Ya entonces, en la ecuación de segundo grado o cuadrática, del tipo ax cuadrado más bx más c igual a 0, la incógnita corresponde a x, ¿ya? En este caso corresponde a la x. Por lo tanto, se debe encontrar de x donde se mantiene la igualdad. ¿Ya? Entonces, la idea de una ecuación cuadrática es encontrar el valor de la incógnita, que en este caso es la letra que aparece acá, que sería la x. ¿Ya? Una ecuación cuadrática posee dos soluciones, ¿ya? Siempre va a poseer dos soluciones, siempre, las cuales pueden ser encontradas a través de diversos métodos, ¿ya? Yo le enseñé la fórmula de la ecuación general. ¿Y por qué le enseño solamente este método? Porque este método sirve para todas las ecuaciones cuadráticas, para todas, ¿ya? Todas, todas. En cambio, la factorización, sí se puede factorizar algunas ecuaciones cuadráticas, pero hay ecuaciones cuadráticas que son muy difíciles de encontrar una factorización, ¿ya? Entonces ahí van a perder mucho tiempo encontrando cómo se puede factorizar. Y el otro método era aplicando la raíz cuadrada, pero la raíz cuadrada solo se aplica para algunas ecuaciones, ¿ya? Ya. Esto es importante recordar, porque lo vamos a ocupar ahora. Dice, reconociendo los coeficientes en la ecuación cuadrática. Entonces, aquí tenemos la estructura de una ecuación cuadrática, ax cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces, nosotros habíamos dicho la semana pasada que el a, el b y el c son los coeficientes numéricos, ¿ya? Entonces, el x en este caso va a ser la variable, ¿ya? Ahora, esto puede cambiar, ¿ya? Hay ecuaciones que a veces está involucrado p, ¿ya? Por ejemplo, algo así, ¿ya? En este caso aquí la variable sería el p, ¿ya? Entonces va a depender de la ecuación cómo va a ser la variable. Pero en este caso la variable aquí sería x, ¿ya? El coeficiente a acompaña al x cuadrado, ¿ya? El coeficiente a es el numerito que está aquí al ladito del x cuadrado, ¿ya? O de la variable al cuadrado. El coeficiente b acompaña al x, va a ser el numerito que está acá, con signo y todo, ¿ya? Ese va a ser el coeficiente. Y el coeficiente c es el término independiente o libre, ¿ya? Es el número que nos lleva a letra, que está acá, ¿ya? Ahora, aquí no sale, pero se lo voy a decir igual. Si aquí falta un coeficiente, ejemplo, si no aparece, ese coeficiente sería 0, ¿ya? Por si acaso. Entonces, esto lo vimos la semana pasada y lo recuerdo ahora porque lo vamos a ocupar. Ya vamos a ocupar el A, el B y el C nuevamente. Entonces, recordar. Aquí dice, determinan los coeficientes A, B y C de las siguientes ecuaciones
cuadrática y luego determina las soluciones o raíces utilizando la fórmula general. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer un repaso de lo que se dio la semana pasada. Entonces, lo primero que hay que hacer acá siempre es fijarse si la ecuación cuadrática tiene la estructura correspondiente, es decir, si es que está igualada a 0. En este caso no tenemos problema porque ya está igualada a 0. ¿Ya? El segundo paso es encontrar los coeficientes numéricos, el A, el B y el C. Entonces, el A, como habíamos dicho, es el numerito que está al lado del x cuadrado. Aquí tenemos el x cuadrado, entonces el coeficiente A sería menos 5. Aquí, menos 5. El coeficiente B es el numerito que está al lado del x solito, ¿ya? Que sería el 13. ¿Ya? Y el coeficiente C es el número que queda libre, que sería el 6. Entonces aquí ya tengo listos los coeficientes A, B y C. Ya con eso puedo utilizar la fórmula que se aplicó la semana pasada, que era x igual a menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c, y todo va a estar dividido en 2 por a. ¿Ya? Esta es la fórmula. Entonces, el segundo paso que hay que hacer es reemplazar. ¿Y qué voy a reemplazar? Estas letras que tengo acá por los valores que están acá, por estos valores. Entonces, esas letras yo las reemplazo en la fórmula. Ya, entonces, dice aquí menos b. ¿Pero cuánto vale b? B vale el valor de 13. Entonces aquí yo le coloco menos 13 más menos la raíz de b al cuadrado, es decir, 13 al cuadrado, menos 4 por a por c, menos 4 por a, que a tiene el valor de menos 5, y c tiene el valor de 6. Y ahí yo cierro la raíz, y todo esto dividido en 2 por a, que a en este caso vale menos 5. ¿Ya? Acá lo más complicado, y lo que me di cuenta, que se equivocaron muchos en multiplicar lo que estaba dentro de la raíz, ¿ya? Entonces ahí hay que tener mucho ojo al multiplicar estos tres numeritos, ¿ya? Especialmente con el signo. Entonces vamos a resolver lo que está dentro de la raíz, ¿ya? Que eso es lo más difícil. Entonces el menos 13 me va a quedar igual, hasta el momento no se hace ningún cambio con el menos 13, menos la raíz de 13 al cuadrado. Recordar que 13 al cuadrado es decir, se multiplica por sí mismo 2 veces, ¿ya? Eso sería 169. No vayan a cometer el error de decirme 13 por 2, ¿ya? Estaría mal. Entonces, 3 al cuadrado es 169. ¿Ya? Y aquí viene, entre comillas, lo complicado, al multiplicar estos tres numeritos, especialmente por su signo. Primero voy a multiplicar los números. 4 por 5, 20. Y 20 por 6, 120, creo. 120. 4 por 5, 20. Y 20 por 6, 120. Ahora veamos el signo. El signo, entonces tenemos menos por menos es más, y más por más, más. Entonces me queda
positivo. Y todo esto va a estar dividido en 2 por menos 5, que es menos 10. ¿Ya? Entonces, ya lo que está dentro de la raíz, ¿ya? Se ve con mucha más claridad. Entonces aquí tenemos que resolver esta suma que está dentro de la raíz. Entonces me va a quedar menos 13 más menos la raíz de 389, si es que no me equivoco. Y esto va a estar dividido en menos 10. ¿Ya? Ahora, ¿no se ve esa parte? Ah, por el reflejo. Ya, entonces ahora lo que hay que hacer es calcular la raíz de 389. ¿Ya? Vamos a calcularla ahora. A ver. 6 por 16. No. Sería como 18 por 18. 19 por 19. Profesor, ¿es 289? Porque sumamos lo de adentro nomás por el 169 con 120, ¿o no? Verdad, tiene razón. Le sumé un dígito más a esto. Espéreme, gracias. Y eso ahí sí, porque no encontraba la raíz de 389. Sí. Y 289 sí tiene raíz exacta. Sí tiene raíz exacta. 17, sí. Gracias, muchas gracias. Muy bien, Génesis. Muy bien. Atenta a la jugada. Bien. Entonces, la raíz de 289, 17. Aquí voy a colocar menos 13 más menos 17. Dividido en menos 10. ¿Ya? Ahora, mucho ojo, que ustedes cuando calculan el valor de esta raíz, este símbolo desaparece, ¿ya? Desaparece. Porque en la pregunta esencial, algunos le seguían colocando la raíz, ¿ya? Por si acaso. Entonces, aquí esto desaparece, ¿ya? Entonces, ustedes cuando llegan a este punto de calcular la raíz, se separa en dos. En dos. ¿Y por qué en dos? Porque la ecuación cuadrática tiene dos soluciones. Entonces, x1 va a ser igual a menos 13 más 17 en menos 10. x2 va a ser igual a menos 13 menos 17. No sé por qué puse 13 nuevamente. Eso. Y todo esto va a estar dividido en menos 10. Ya, voy a empezar a calcular esto. Aquí en el x1 tenemos un número negativo y un número positivo. Entonces, como son signos distintos, se van a restar y se conserva el signo del mayor valor absoluto. Eso me da 4 dividido en menos 10. ¿Ya? Como estos dos son números pares, yo lo puedo simplificar por 2. Son números pares. Recuerden que siempre hay que simplificar estos resultados, siempre y cuando se pueda, obvio. Me va a quedar menos 2 quintos. ¿Ya? Y ahí estaría la primera solución. Vamos con la segunda solución. Tenemos menos 13 y menos 17. Los dos son del mismo signo. Entonces, signos iguales se suman y se mantiene el... Y esta división es exacta, ¿ya? 30 dividido en 10 es 3. Y menos dividido en menos es más.
Por eso me queda positivo. Y ahí yo tengo las dos soluciones de esta ecuación cuadrática, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta que tengan? ¿Dudas, consultas? Mírenla bien. Nada, profesor, todo claro. Ya, vamos a hacer la segunda. La segunda, para ir recordando un poco especialmente esto de los coeficientes A, B y C. Vamos a borrar un poquito acá porque me pasé. Ya. Entonces, acá hay que primero fijarse si la ecuación cuadrática está igualada a 0. ¿Ya? En este caso sí, así que no tenemos problema. El paso siguiente es identificar los coeficientes A, B y C. Recuerden que el A es el número que está al lado del X cuadrado. Pero fíjense acá no tenemos ningún número, ¿ya? Entonces aquí tienen que recordar lo que se vio hace varias semanas atrás, de que cuando no había ningún número acá, se asume que hay un 1, ¿ya? Un 1 aquí que no se nota, ¿ya? Entonces aquí el A sería menos 1, porque también se toma el signo, ¿ya? Por si acaso. El B es el coeficiente que acompaña al X. En este caso sería el 14 positivo. Y el C sería el numerito que queda libre, ¿ya? Entre comillas, el que no lleva letra al lado, ¿ya? Que no lleva incógnito. Sería menos 40. Y aquí ya tengo los coeficientes A, B y C determinados. Entonces ahora, aplicar la fórmula de la ecuación cuadrática. ¿Ya? Voy a borrar acá, esta parte de acá, para ocupar la fórmula. Vamos a borrar esta parte de acá. Ya, entonces ahí está la fórmula. Y vamos a empezar a reemplazar estos valores A, B y en la fórmula. Me va a quedar menos B, pero B vale 14. Entonces me va a quedar menos 14. Más menos la raíz de 14 al cuadrado menos 4 por A y por el valor de C, que sería menos 40. Y cerramos la raíz y esto va a estar dividido en 2 por A y A vale menos 1, ¿ya? Ahora, recordar otra cosita. Este 4 que aparece en la fórmula y este 2 que aparece en la fórmula, esos numeritos no cambian nunca, ¿ya? Por si acaso, estos números no cambian, se mantienen hasta el final. Bien, ya hice el reemplazo. Entonces ahora me queda empezar a resolver esto. Vamos a empezar a resolver lo que está dentro de la raíz. Entonces aquí me va a quedar menos 14 más menos la raíz de 14 al cuadrado. 14 al cuadrado es 196, gracias profesor. 196, ¿ya? Y aquí mucho ojo, ¿ya? Con esta multiplicación, especialmente por los
signos. Ya, entonces, 4 por 1 es 4, y 4 por 40 es 160. ¿Ya? 160. Esos tres siempre se multiplican, ¿cierto? Sí, esos tres siempre se van a multiplicar, siempre. ¿Ya? Entonces, aquí viene la multiplicación de los signos. Menos por menos es más, y más por menos, menos. Me va a quedar menos el 160. Y aquí multiplico el 2 por menos 1, que es menos 2. Ya, entonces aquí tengo que seguir resolviendo lo que está dentro de esa raíz. Me va a quedar menos 14 más menos la raíz de 36. La raíz de 36, ¿ya? Y todo esto va a estar dividido en menos. Sigo. La raíz de 36 es una raíz exacta que se puede calcular, ¿ya? Entonces aquí me va a quedar menos 14 más menos 6. Dividido en... Porque 6 por 6 es 36, ¿ya? Entonces la raíz de 36 es 6. Cuando ya llegué a este punto de tener lista la raíz, la tener resuelta, se separa en dos soluciones. Aquí vamos a colocar x1, va a ser igual a menos 14 más menos, no, aquí, hay que sacar de este menos. La costumbre de colocar más. Sí, la costumbre. Más 6, y todo esto va a estar dividido en menos 2. Y el 2... Yo tengo una consulta. Sí, O sea, no positivo, sino hay el más. no ¿O necesariamente. puede ir variando eso? No, eso no influye en nada. No, ¿ya? Eso lo elige cada uno. ¿Ya? Entonces aquí yo perfectamente puedo colocar aquí el menos y acá el más, ¿ya? Para hacerlo más variado. Y ahí tenemos las dos soluciones. Ahora hay que empezar a calcular. En el numerador tenemos dos números negativos. O sea, tienen el mismo signo. Entonces, signos iguales, se suman los números y se mantiene el signo. Y todo esto va a estar dividido en menos 2. Esta división es exacta, ¿ya? Es exacta. Entonces, me va a quedar 20 dividido en 2 es 10. Y menos dividido en menos es más. Entonces, la primera solución es 10. Vamos con la segunda solución. En el numerador tenemos dos números con signos distintos. Y en este caso el 14 es mayor que el 6, entonces va a quedar con signo negativo. Estos números se restan y se conserva el signo del mayor, que sería menos. Entonces aquí me va a quedar 8. Menos 8. Menos 8 dividido en menos 2. Esta división también es exacta, ¿ya? Sería 4 positivo, porque menos dividido en menos es más. Y ahí tenemos las dos soluciones, ¿ya? Eso es lo que habíamos hecho la semana pasada, ¿ya? Y de lo que se trató la pregunta esencial. Dudas, consultas de este pequeño repaso de la semana pasada. ¿Dudas? Ya. Vamos a continuar entonces. Ahí tienen dos ejercicios para que practiquen, ¿ya? Y vamos a empezar a conocer el famoso discriminante, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver el discriminante y propiedades de las soluciones. Entonces dice, en la fórmula que permite calcular las soluciones o raíces de una ecuación cuadrática, aparece una raíz cuadrada, cuyo valor subradical
está dado por la expresión b cuadrado menos 4a por c, conocida como discriminante. Entonces, lo que está dentro de la raíz, o sea, esto, el b cuadrado menos 4ac, va a ser el discriminante. ¿Ya? Esta es la fórmula del discriminante. Y ese triángulo es la notación de discriminante. ¿Ya? Entonces, yo cuando ponga ese triángulo, significa que quiero que ustedes calculen el discriminante, o es el valor del discriminante, dependiendo del ejercicio. ¿Ya? Pues acaso. Entonces, no olvidar, discriminante se denota con ese triangulito. ¿Ya? Delta, no sé cómo lo quieran llamar. Bien, si se fijan, es una fórmula fácil, ¿ya? Bien directa. Entonces, como había dicho, hay que tener mucho ojo al multiplicar estos tres numeritos. ¿Ya? Entonces, la idea es empezar a aplicar esta fórmula. Eso es lo primero. Y después explicarle qué obtengo, qué información me da este discriminante. ¿Ya? Entonces, lo primero es aplicarlo. ¿Ya? Y después le voy a explicar qué información me entrega este discriminante. Ya, entonces aquí dice calcular el discriminante en las siguientes ecuaciones cuadráticas. ¿Ya? Tenemos 4 ecuaciones cuadráticas, están todas igualadas a 0, así que no hay problema en eso. Entonces vamos a calcular el discriminante. Y para calcular el discriminante, yo necesito el A, el B y el C. Entonces yo necesito los coeficientes. Entonces, empezamos. A, el B, y aquí sería el C. ¿Ya? De la primera ecuación. El A es el número que acompaña al X cuadrado. En este caso sería el 2. El B sería el 5 positivo. Y el C sería el número que queda libre, sin letra, sin nada, que sería el 3 positivo. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces ahora vamos a calcular el discriminante, que la fórmula es b al cuadrado menos 4a por c. ¿Ya? Esa es la fórmula que se tiene que aprender ahora esta semana. ¿Ya? Las cositas. ¿Por qué se pone B al cuadrado? Ah, esa es la fórmula. Entonces, esto siempre se va a hacer, siempre se va a cumplir. Siempre se coloca b al cuadrado. ¿Ya? Ya viene dado. ¿Ya? Por si acaso. Este ya viene dado. Ya, entonces hay que empezar a reemplazar. Como dice b al cuadrado, y b es 5, yo reemplazo aquí 5 al cuadrado. Menos 4, que se siempre va, por el a, que sería 2, y por c, que sería 3. ¿Ya? Entonces, como ustedes ya saben, en matemáticas siempre hay un orden en las operatorias. Entonces yo primero voy a resolver la potencia, que es 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 5 por 5, que eso me da 25. Entonces ahora viene el producto de estos tres numeritos, del 4, del 2 y el 3. Entonces aquí empiezo a multiplicar. 4 por 2, 8, y 8 por 3, 24. Y ahora hay que ver el signo que tiene el 24. Empiezo a multiplicar los signos. Menos por más me da menos, y menos por más me da menos. Entonces me queda menos 24. Entonces aquí me queda solamente resolver esta resta. 25 menos 24, eso es 1. Entonces el discriminante de esta ecuación cuadrática es 1. ¿Ya? Si se fijan, es una fórmula muy sencilla, ¿ya? Fácil de aplicar. Lo importante es identificar bien el A, el B y el
C. ¿Ya? Como les dije, en estos 4 ejercicios vamos a calcular el discriminante, solamente calcular. Y después vamos a ver para qué nos sirve o qué información nos entrega el discriminante. ¿Ya? Vamos con la segunda ecuación. Entonces acá, nuevamente, tengo que encontrar los coeficientes A, B y C. El A, correcto, el A es 4, bien. El B es 3 positivo. Y el C sería el número que queda libre, que sería el 9 también, que es positivo. ¿Ya? Reemplazo en la fórmula del discriminante, que sería B al cuadrado, 4 por A y por C. ¿Ya? Entonces, empezar a reemplazar estos valores en la fórmula del discriminante. Me va a quedar 3 elevado a 2 menos 4 por A es 4 por C, que sería 9. Entonces acá empiezo a resolver esto. Entonces primero resuelvo la potencia. 3 al cuadrado es 9. Y ahora tengo que resolver este producto de estos 3 numeritos, ¿ya? Entonces, 4 por 4, 16. Y 16 por 9, eso me da 944, parece. Sí, 44. 140. Y ahora hay que ver el signo, ¿ya? Yo lo hago por parte porque es mucho más ordenado, que si multiplico números y signos, inmediatamente puedo enredar un poquito. Entonces aquí empiezo, menos por más me da menos, y menos por más, menos. Entonces, fíjense lo que me quedó. 9 menos 144. ¿Ya? Como son signos distintos, se van a restar, pero yo voy a conservar el signo del mayor valor absoluto, que en este caso el signo sería menos. Y voy a restar estos numeritos. Y restándolo me da 135. Gracias. Muy bien. Aquí estaría el cálculo del discriminante. ¿Ya? Fíjense bien que la primera ecuación me dio 1 positivo. En la segunda ecuación me dio un número negativo. ¿Ya? Vamos a ir variando. Vamos con la tercera ecuación. Nuevamente. Entonces, el A y el C es lo primero que hay que identificar. El A es 1. Bien. Es el numerito que está acá. Nada. Es 1. El B es menos 1. Ya se toma con signo y todo. Y el C también sería 4, pero en este caso sería positivo. ¿Ya? Entonces aquí aplico fórmula, que sería B al cuadrado menos 4 por A. Y estaríamos listos. Entonces ahora a reemplazar. B al cuadrado. B al cuadrado es menos 4 elevado a 2. ¿Ya? ¿Por qué lo coloco en paréntesis? Porque es muy distinto a calcular esto que calcular esto. ¿Ya? Mucho ojo, porque aquí con el paréntesis me da 16 positivo, pero sin el paréntesis me da menos 16. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso. ¿Ya? Mucho ojo. Aquí voy a borrar esta parte de acá. Menos 4 por A, A sería 1,
y por C que sería 4. ¿Ya? Empiezo a resolver esto, ¿ya? Son números pequeños, así que no hay mucho problema. Menos 4 al cuadrado es 16 positivo. 4 por 1, 4. Y 4 por 4, 16. Veamos el signo. Menos por más me da menos. Y menos por más me da menos. Entonces, acá me va a quedar 0. Un discriminante con 0. ¿Ya? También me va a entregar una información. Con esos 3 ejemplos, ¿alguna duda, alguna consulta que tengan sobre el discriminante? ¿Dudas, consulta? No, profesor. Dígame, más fuerte. Por sí mismo, 2 veces. Así sería menos 4 por menos 4. 2 veces. Y 4 por 4, 16. ¿Ya? En el chat no hay dudas. En el chat no hay duda. Perfecto. Bien, ¿alcanzamos en el último? Sí, alcanzamos. Sí, importante que practiquen. Ya. Lo ideal, profe, si puede escribir la expresión un poquito más para adelante porque no se ve acá. Ahí, no se ve el x al cuadrado más 3. Lo hago en este lado de acá entonces. Sí. En este lado de acá, entonces hay que poner la línea ahí. Ya, para yo enchufarlo. Ya, entonces, identificar el A de nuevo, el B y el C. El A sería 1, el B sería 3 y el C sería menos 4. La fórmula del discriminante es B al cuadrado menos 4 por A por C. Entonces ahora, como ya tengo los coeficientes determinados, eso es la fórmula del discriminante. 3 al cuadrado, bien, menos 4 por A, que sería 1, y por C, que sería menos 4, ¿ya? Ya tengo el reemplazo listo. Entonces ahora tengo que empezar a calcular. 3 al cuadrado significa que el 3 se multiplica por sí mismo 2 veces. 3 por 3, 9. 9 positivo. Y ahora voy a multiplicar los números que están acá, estos 3 numeritos juntos. Entonces me va a quedar 4 por 1, 4, y 4 por 4, 16. Recuerden que estoy multiplicando, ¿ya? Ahora, vamos a multiplicar los signos. Menos por más, menos, y menos por menos, más. Me va a quedar positivo. Entonces, como me quedaron 2 números positivos, ¿ya? Yo los voy a sumar. 16 más 9, 25. Y ahí encontré el valor del discriminante, ¿ya? Entonces, así se aplica la fórmula del discriminante, ¿ya? Es bien sencilla, solamente hay que tener cuidado con los signos, y lo principal es identificar bien los coeficientes A, B y C, porque si se equivocan ahí, la fórmula está mala, ¿no? Cambia totalmente el resultado. Ya, hay un dato que no le dije y a lo mejor les va a servir, ¿no? Porque en la pregunta esencial anterior me di cuenta que algunos, cuando calculaban la raíz, le quedaba negativo este numerito que estaba elevado al cuadrado. Ahí ya estaba mal. Entonces les voy a explicar algo para que no se lo olvide. La fórmula del discriminante al cuadrado menos 4 por A por C. ¿Ya? Entonces, este numerito me va a dar siempre, o sea, no siempre, pero va a dar positivo. Va a dar siempre positivo. ¿Ya? Positivo.
O cualquier número que ustedes reemplacen, si ustedes reemplazan, no sé, menos 5 al cuadrado, eso me va a dar positivo, 25, ¿ya? O una fracción que ustedes reemplacen que sea negativa me va a dar positivo. Este numerito que está al cuadrado siempre me va a dar positivo, siempre, ¿ya? Así que mucho ojo con eso, ¿ya? Este numerito siempre me va a ser positivo, siempre, ¿ya? Buen dato, profesor. ¿Ya? Porque en la pregunta esencial, ejemplo, no me acuerdo mucho el número, pero al calcular el cuadrado negativo, parece que era 169, ese número, lo colocaban así. Y menos colocaban el otro número que era 144. Y ahí estaba mal. No lo colocaban en paréntesis. Justo. ¿Ah? No lo escucho bien. De esto mismo, ¿ya? Ya, entonces, recuerdan, el b al cuadrado siempre va a ser positivo, el valor que le dé, ¿ya? De ahí, ¿ya? Ya, y esto es importante, ¿ya? Propiedades. El valor del discriminante de una ecuación de segundo grado permite determinar la naturaleza de sus soluciones o raíces. Entonces dice, el discriminante se puede dividir en 3 valores, ¿ya? En valores que sean mayor que 0, y cuando hablan mayores que 0 es valores positivos, ¿ya? Cuando es igual a 0 y cuando el discriminante es menor a 0, o sea, valores negativos, ¿ya? Entonces, vamos a ver el primer caso, caso 1. Si el discriminante es mayor que 0, o sea, es un número positivo, las soluciones de la ecuación son números reales distintos, ¿ya? Entonces, las soluciones de la ecuación cuadrática van a ser números reales distintos. Si el discriminante es igual a 0, las soluciones de la ecuación cuadrática son números reales iguales. ¿Ya? Eso es muy importante que se lo aprendan. Y el último caso, si el discriminante es menor que 0, o sea, es un número negativo, las soluciones de la ecuación no pertenecen al conjunto de los números reales, ya que en este no se pueden determinar raíces de índice par con radicando negativo. Por lo tanto, las soluciones pertenecen al conjunto de los números complejos, ¿ya? Entonces, esta es la información que me entrega el discriminante, ¿ya? Me entrega una información antes de calcular las soluciones de la ecuación, ¿ya? Entonces, si yo, antes de calcular una ecuación cuadrática, las soluciones, yo calculo el discriminante, voy a tener una información anticipada de lo que me voy a encontrar. Entonces, voy a repetir lo mismo. Si el discriminante es mayor que 0, las dos soluciones que va a tener la ecuación cuadrática van a ser números reales distintos, ¿ya? Si el discriminante es igual a 0, las soluciones de la ecuación van a ser números reales iguales. Las dos soluciones van a ser la misma. Ejemplo, le va a tocar x1 igual, no sé, a 3 y x2 igual a 3. ¿Ya? Van a tener el mismo valor. ¿Ya? ¿No importa el signo o también es importante? Acá, como el signo del discriminante. No, si es, por ejemplo, menos 3 y la otra es 3. Son no. Distintos números de van a ser números distintos. Pero en este caso van a ser números iguales. O sea, si es 3 positivo, el otro también va a ser 3 positivo. Si la otra solución es, no sé, menos un medio, la otra solución también va a ser menos un medio. ¿Ya? Esa es la información que me entrega el discriminante. Que las soluciones, en este caso, si el discriminante es igual a 0, las dos soluciones van a ser números reales iguales. ¿Ya? Ahora, después, si ustedes calculan la ecuación y le dan números distintos, es porque en algo se equivocaron. ¿Ya? Así que, por eso, esta información es importante. Y si el discriminante es negativo, la solución va a ser un número perteneciente al conjunto de los números complejos. Va a ser una raíz que no se pueda calcular, ¿ya? Va a ser una raíz negativa que va a aparecer, ¿ya? Entonces, esta información
es importante porque la vamos a ocupar para los ejercicios que se vienen, ¿ya? Entonces la idea es aplicar esta información que se nos entregó, porque ya sabemos calcular el discriminante, ahora hay que ver cómo aplica esto, ¿ya? Por ejemplo, los ejercicios anteriores ya sabemos eso. A ver, yo lo veo, no sé si se puede, no me puedo devolver, que me y borré todo. Ah, claro. Sí, vamos a hacer lo que están acá. Ya, mejor. Ya dice calcular el discriminante e indicar el tipo de solución de la ecuación cuadrática, ¿ya? Entonces, voy a calcular el discriminante y para eso yo necesito el valor del A, el B y el C. A es 1, B 2 y el C es menos 8. Empezamos. El discriminante va a ser igual a B al cuadrado menos 4 por A por C. ¿El 4 siempre va a ser menos? Correcto. Entonces, Eso no cambia, ¿ya? Siempre va a ser menos 4. Empiezo a reemplazar. 2 al cuadrado menos 4A, que sería 1, y por C, que sería menos 8. ¿Ya? Empiezo a calcular esto. 2 al cuadrado es 4, y aquí sería 4 por 1, 4, y 4 por 8, 32. ¿Ya? Y ahora hay que ver el signo que tiene. Menos por más, menos, y menos por menos, más. Entonces, hay que resolver esta suma para encontrar el valor del discriminante. El valor del discriminante es 36. O sea, es un número que es mayor que 0, porque es positivo, ¿cierto? Y si es positivo, ¿qué significa? Que las soluciones de esta ecuación son números reales distintos, ¿ya? Entonces, esa es la información que entrega. Entonces, aquí coloco la solución de la ecuación serán dos valores, vamos a poner valores, van a ser dos números distintos. ¿Eh? Ahora, si ustedes quieren comprobar esto, tendríamos que resolver la ecuación, encontrar la solución, ¿ya? Y ahí sería encontrar el x1 y el x2. Vamos, ¿alcanzamos? Sí, alcanzamos. Ya, vamos a calcular la solución de esta ecuación, ¿ya? Para comprobar que si esta información coincide con lo que me va a dar acá. Entonces ahora hay que calcular la solución de esta ecuación. Y la fórmula es menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a. Y todo esto va a estar dividido en 2 por a. Entonces ahora voy a ver si esta información que me entregó el discriminante realmente coincide con la solución que me va a dar acá. Empecemos a reemplazar en la fórmula. Como dice menos b, sería menos 2, porque b vale 2, más menos la raíz de b al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, menos 4 por a, que a sería 1, y por c, que sería menos 8. Y todo esto va a estar dividido en 2 por a, que sería 1. Si se fijan acá, lo que está dentro de la raíz ya lo tengo calculado. Porque recuerden que esto, lo que está acá, ya es el discriminante. Y ya lo tengo calculado. El b al cuadrado menos 4ac. Que eso me da 36. Entonces aquí, de inmediato ya encuentro el valor de lo que está dentro de la raíz, que es 36. Y todo esto dividido en 2. La raíz de 36 es una raíz exacta, así que no habría problemas
en encontrar esa raíz sería 6 dividido en 2, ¿ya? Y aquí ya se separa en dos soluciones, porque ya tengo que calcular la raíz. X1 va a ser menos 2 más 6 dividido en 2, y X2 va a ser menos 2 menos 6 partido en 2. Resuelvo lo que está dentro de, o sea, lo que está arriba, o sea, en el numerador, que son dos números distintos, o sea, son signos distintos. Se van a restar. 6 menos 2 me da 4. Y en 2, eso es 2. Y aquí ya tengo la primera solución. Vamos con la segunda solución. Estos dos numeritos son del mismo signo, son signo negativo. Entonces, si son del mismo signo, se van a sumar, me da menos 8 dividido en 2. Esta división es exacta. 8 dividido en 2 es 4. Y menos dividido en más, menos. Si se fijan, la solución de esta división son dos números reales distintos, ¿ya? 2 y menos 4. Entonces, esa información que me entregó es real, ¿ya? Así se aplica el discriminante. El discriminante me entrega una información anticipada de lo que yo voy a encontrar al calcular las soluciones de la ecuación cuadrática. Por el tiempo, vamos a llegar hasta acá. Les voy a presentar la pregunta esencial de esta semana, ¿ya? Que es del discriminante, ¿ya? Está escribiendo. Ah, ya. Entonces, ¿el otro? Ah, bueno. Ya, entonces, voy a presentar la pregunta esencial de esta semana. Dice, ¿cuál es el valor de C, o sea, del coeficiente C, para la ecuación 3x al cuadrado menos 3x más C igual a 0, tenga soluciones o raíces reales e iguales? Todo el desarrollo tiene que ir en la hoja. Entonces yo tengo que encontrar el valor que falta aquí, el valor de esa ecuación, o sea, el valor de ese coeficiente, de tal manera que el discriminante me dé igual a 0. ¿Ya? Esa es la pregunta esencial de esta semana. Ahora bien, yo creo que con la información que se entregó hoy día, le va a costar mucho llegar al resultado de este valor. Y ahora sí lo puede lograr mucho mejor. ¿Ya? Ahora, y si no, van a tener que esperar hasta la clase de mañana, ¿ya? Y ahí le va a quedar mucho más claro cómo se resuelve este ejercicio, ¿ya? Y como dato, este ejercicio lo saqué de un ensayo, ¿ya? Del PSU hace unos años atrás, por si acaso, ¿ya? Bien, hasta aquí la clase de hoy, ¿ya? Mañana continuamos con lo mismo, con más ejercicios, explicando algunas cositas más para que puedan resolver su pregunta esencial de esta semana.